El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Jueces capítulo 16, versículo 1 hasta el 3. 1, 2 y 3. Son los que vamos a leer. Podríamos introducir este pensamiento con una frase, ¿sí? La bendición no es aprobación. La bendición no es aprobación. Muchas personas consideran que la bendición es una demostración clara de que Dios aprueba lo que estamos haciendo. Sin embargo, nosotros tenemos acá una historia y en particular estos versículos donde nos muestran todo lo contrario. Que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia y que, muchas veces Dios obra y actúa justamente para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a buscarlo a Él, buscar su voluntad. No siempre Dios nos llama la atención con situaciones negativas. A veces hasta aún con situaciones positivas. Tenemos el caso, ¿no?, de Pedro, que cuando Jesús lo mandó a echar las redes mar adentro, él fue y lo hizo conforme a la palabra, y cuando vino él se dio cuenta que el Señor Jesús valía mucho más que esas redes llenas de peces, ¿no? Él humilló su corazón. La bendición a algunas personas las bendice, las humilla, las hace que valoren las cosas del Señor, y a otras personas las endurece. El caso de Sansón es uno. Dice, fue Sansón a Gaza. Gaza era una tierra contraria al pueblo del Señor. Allí había todas personas pecadoras que no conocían al Señor, tenían otros dioses, y vio allí una mujer ramera. No tenía que ir ahí, era exponerse. Y claro, cuando él entró en esa tierra estaba gobernada por Satanás. Fue tentado fácilmente, encontró una mujer ramera y se llegó a ella. Está mal a los ojos del Señor tener relaciones fuera del matrimonio. Él era soltero, él tranquilamente podía tomarla como por mujer, pero no, él hizo lo que el mundo hace, ¿no? La tomó para saciar una necesidad física en ese momento, ¿no? Y además él era nazareo, persona consagrada a Dios para servir a Dios. Mucho más era la exigencia para él. Sin embargo, lo hizo de igual manera, lo hizo igual, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, él se expuso al entrar a esa tierra donde gobernaba Satanás sin ninguna razón espiritual de parte de Dios. Dios no lo envió ahí, fue él. Entonces, claro, él se expuso para que Satanás lo tentara y cayó en la tentación. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido aquí. Claro, él era el enemigo de los filisteos. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces los mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, mostrando esa fuerza descomunal que Dios le había dado a Sansón, tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro. Debe haber sido una puerta grande para hacer una puerta de ciudad, donde hay muros, ¿no?, donde tienen que entrar los carros. Debe haber sido una puerta muy grande. Pero él se las echó al hombro y se fue y la subió al cumbre del monte que está delante de Hebrón. Un milagro tremendo. Pero claro, uno dice acá, ¿cómo un milagro? ¿No acababa de fornicar? ¿No acababa de cometer un pecado grave? ¿Cómo Dios obró ese milagro, habiendo esta persona hecho este pecado tan tremendo a los ojos del Señor? Ahí está donde estamos viendo que no siempre la bendición es aprobación.
No podemos quedarnos con esto como algo que ineludible, que esto es así y bueno, lo tenemos que tomar de esta manera. Todo lo que Dios bendice es porque está probando la vida de la persona. Desde ya no. Acá el Señor nos demuestra que Él obró para salvar la vida de su siervo, pero este siervo había pecado delante del Señor. Y Dios lo tenía en cuenta esto, ¿no? No es que no lo tenía en cuenta. Él se expuso, él fue tentado por Satanás, él cayó en la tentación. Y lo peor de todo esto es que él endureció su corazón. Porque a partir de ese momento, él comenzó a tener relaciones con prostitutas, y la más famosa de todas es Dalila. Ella no solamente tuvo relaciones con él, sino que llevó a Sansón a contar la razón de la bendición de Dios en su vida. Todos los filisteos querían matarlo a Sansón. Sansón era un enemigo de ellos. Él los había vencido en cada oportunidad que tuvieron que enfrentarse. Entonces se lo querían sacar de encima. Y viendo que Sansón tenía esa debilidad con las mujeres prostitutas, bueno, entonces provocaron toda la situación. Encontraron una que cautivó no solamente el cuerpo de Sansón, sino también su corazón. Y este hombre, que tenía que ser santo, que tenía que tener una vida consagrada al Señor, empezó a ceder, entregó terreno al enemigo, a Satanás, y terminó de esta manera, ¿no? Cuando Dalila le va insistiendo y a poquito va haciéndolo ceder a Sansón, llega al capítulo 16, versículo 20, dice: Sansón, los filisteos contra ti. Ella probaba para ver si realmente se le había ido la fuerza a Sansón, ¿no? Y luego que despertó de su sueño, dice la palabra, se dijo, Sansón decía: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él se había acostumbrado a pecar y a servir a Dios. Pecar y servir a Dios. Pecar y vivir bajo la bendición del Señor. Pero todo esto tiene fecha de vencimiento. No podemos jugar contra la santidad de Dios. La palabra nos enseña, y en el Nuevo Testamento mucho más, que Dios es santo y que nosotros tenemos que vivir una vida de rectitud delante del Señor. Acá dice la palabra: pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Él perdió la sensibilidad en cuanto a la relación con el Señor. El pecado lo fue ganando, hasta que él ya no se dio cuenta de que Dios se había ido. Si él hubiese estado en santidad, él hubiese tenido la sensibilidad para entender el mover del Espíritu Santo en su vida, porque él era una persona que vivía bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. La unción se manifestaba en una fuerza descomunal. Sin embargo, él se había acostumbrado, como muchas personas hoy día también, se acostumbran a pecar y a vivir en la bendición. Dios me bendice, Dios obra, Dios sigue obrando, así que evidentemente no debo estar tan mal, porque si yo estuviera tan mal, entonces Dios no obraría. Lo que no entendemos es que Dios sigue obrando por amor a nosotros y por su gracia. Y que el pecado va destruyendo nuestra vida espiritual, nos va esclavizando hasta que llega un momento en que Dios se tiene que retirar. El pecado llega a un nivel que Dios ya no lo puede resistir y se tiene que ir de nuestras vidas. Y en ese momento sucede lo que dice la palabra del Señor. Sansón terminó siendo juguete de sus enemigos. Y allí vemos montones de creyentes siendo juguete de Satanás, siendo personas que el enemigo las gobierna. El enemigo hace cosas tremendas en su vida. Hace un tiempo atrás me refería uno de los pastores de nuestras iglesias acerca de un joven que estaba en la congregación
que él era una persona espiritual que buscaba el rostro del Señor, pero en determinado momento le abrió las puertas al enemigo. Hoy no quiere saber nada con los cristianos, y cuando viene un cristiano lleno del Espíritu Santo, esta persona se retira porque no tolera la presencia del Señor. El enemigo fue ganando terreno a tal punto de que hoy él rechaza todo lo que es espiritual. Satanás lo tiene gobernado. Estamos orando por este joven, pero la realidad de hoy es esta. No podemos negarlo. Satanás tiene el control de su vida. ¿Cómo puede ser si era una persona espiritual que venía a la iglesia y que estaba lleno del Espíritu del Señor? Bueno, le permitió al enemigo ganar terreno y el Señor siguió obrando mientras tanto por su misericordia. En vez de arrepentirse y buscar el rostro del Señor, buscando su santidad, él dijo, bueno, evidentemente no estoy tan mal, porque Dios sigue obrando. Pero eso fue un declinar en su camino, ir descendiendo hasta llegar a una posición donde el Señor se tiene que retirar. Mis hermanos, en este día meditemos acerca de nuestra vida. Dios no tolera el pecado. Al contrario, el Señor, para limpiarnos de pecado, porque Él veía que el pecado era nuestro peor enemigo, envió a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para perdonarnos, para limpiarnos. Evidentemente el pecado es algo serio a los ojos del Señor y debe serlo a nuestros ojos también. La bendición no siempre es aprobación. La bendición a veces es un acto de misericordia para que nosotros nos arrepintamos completamente de corazón y volvamos al camino de donde nunca nos teníamos que haber ido. Oramos. Señor y Padre, en este día te damos gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que muchas veces tú, Señor, obras, Señor, por misericordia. Un acto de tu gracia, Señor, para que nos arrepintamos y repensemos muchas cosas, Señor, y busquemos el camino del cual nunca nos teníamos que haber alejado. Tú eres bueno para perdonarnos de todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.